Y bienvenidos a otro video conmigo. Yo soy Isa y el día de hoy voy a estar hablando con ustedes sobre cómo creé Beast, cómo nace esta biología que al final no terminó siendo una biología, sino que se hizo una novela y bueno, más específicamente una saga. O sea, es una novela, pero pasó de ser una biología a convertirse en una saga y ni yo misma entiendo cómo. Cosas de escritores que suceden cuando la historia te demanda más y más. Entonces, ¿qué les puedo decir? Vamos allá, hay que empezar con esto. Y la verdad era un video que estaba posponiendo porque no tenía la menor idea de cómo comenzar, de dónde empezar, de cuál fue, o sea, dónde está el principio de todo esto, de cómo sucedió. Y había escrito un guión y ya había hecho una grabación anterior, no les voy a mentir. Pero sentía que terminaba leyéndolo todo y no sé, no me gustaba, nada me convencía para este video en particular. Y pues ya. Ay, hay que cortarle la intro y vamos a empezar por el principio de la historia. Pero antes voy por mi café porque el chismecito va a estar bueno. Entonces, pausa momentánea para ir por un café. Así que pausen el video y vayan. Ok, ya regresé. Y después de nuestra pausa estratégica para ir por café, ahora sí, siéntense, acomódense y pues vamos a platicar. Voy a intentar contarles un poquito de todo, de cómo surgió esta idea, porque como podrán haber visto en la miniatura, pues hay muchas cosas que me influenciaron y que creo que en general a los escritores pues inspira o hace que te escribas o no sé cómo explicárselos o cómo decírselos sin querer sonar como tan pretenciosa, porque siento que voy a ser muy funable en este video y me da miedo. Pero el que tenga miedo de nacer que no nazca, ¿no? Así que pues vamos a empezar. Bueno, creo que un punto muy importante que quiero aclarar es que yo soy del 2000, entonces siento que, estaba, ¿en qué generación era? El otro día miré mi generación y me sorprendió mucho darme cuenta de que era generación, ¿qué? ¿Soy Z, creo? Sí, creo que sí, soy Z. Y si no, no lo sé. La verdad estoy muy perdida en eso. Ay, ubíquenme. El punto es que a mí me sorprendió porque estoy como que en ese lapsus en el que hay veces en las que me siento súper vieja porque, o sea, sé canciones de señoras de 40 o de bisabuelitos, por ejemplo, sé muchas cosas. Todavía fui de esa generación que salió a la calle, que jugó con sus primos, que aventó pelotas y las ponchó, que tocaba timbres y corría. La neta lo extraño, siento que no lo disfruté tanto como debería. Em, Muchas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sí, o sea, siento que, o sea, es que no sé cómo decirlo sin que me vayan a funar, o sea, siento que, pues, tengo este lado de mí que es muy viejo, muy conservador, muy tradicional. Y ahorita van a entender por qué estoy diciendo esto, ¿ok? Beast nace a partir de mi inconformidad con Stephanie Meyer y yo sé que me van a querer funar. Pero es que... Ok, entiendan que les dije que yo venía de esta generación de los 2000, ¿no? Y hay una película que yo amo, que es Van Helsing, de El Cazador de Monstruos. A mí me encanta, yo me enamoré de Gabriel completamente, es como que... Y ahora que, por cierto, chisme, están anunciando que van a salir, o no, por ahí leí en algún lugar de internet, llegó hasta mí la noticia de que supuestamente querían hacer un Valhensi 2 o algo así, y yo dije, sí, yo
yo necesito, I need. Entonces, sí, por favor, sí. Como si alguien me viera, ¿no? Pero Netflix te está tardando. Y bueno, pues centrémonos, ¿no? Yo soy de esta generación y crecí pues viendo películas como Van Helsing, Drácula, hay un Drácula que acaban de... Bueno, que no acaban de... No es una película muy nueva, pero sí porque salió como en el 2013, algo así. Por ahí les voy a poner las imágenes ahorita de todas las películas que estoy diciendo, porque no me acuerdo específicamente de los actores. Porque hay dos Dráculas. Hay uno donde sale que que está todo en rojo, que no me acuerdo cómo se llama. Y está el otro Drácula, que es donde sale el actor de Johnny Wick, que por cierto también va a sacar otra película, que ay, me distraigo, ven. Va a salir, es como otra historia que está ligada al mismo mundo de Johnny Wick, entonces la verdad sí quiero ir a verla al cine, pero cerremos paréntesis, gracias. Regresando al punto, ¿no? Crecí viendo pues estas películas como por ejemplo Inframundo, Drácula, Entrevista con un vampiro también está muy, muy, muy bueno, ¿ok? Van Helsing y también la de Joe Frankenstein está muy, muy bien esa película. Y ¿qué más? O sea, crecí con estas películas de monstruos que sí eran más como monstruos, ¿no? Que eran esa temática. Entonces ya después cuando llega Stephenie Meyer y me presenta a pues los vampiros que brillan, fue como que los vampiros brillan. Y ojo, no digo que esté mal, pero entiendan que yo primero vi Diarios de Vampiros, ¿ok? Yo vi Diarios de Vampiros y vi también a otros vampiros que era Vampire Kings, que es un anime, y Diarios de Vampiros pues es una serie. Entonces, y también, por ejemplo, miré Teen Wolf antes de que saliera Percy Jackson a ser Percy Jackson, porque después todo el mundo lo identificaba así, pero sí, él salió también en esa serie y también me encantó. Entonces yo era de esto, ¿no? O sea, vi todo esto antes de ver Crepúsculo y antes de leer Crepúsculo y, o sea, sí, porque ya ahorita ya se romantizaron muchas cosas que pues antes no se romantizaban. Sí. Entonces, o sea, sí se romantizaba, pero era de una manera diferente, porque, o sea, Brad Pitt en ese papel masoquista de Entrevista con un vampiro, Dios. Y si han leído el libro, es una joya, de verdad. Me emociono, lo siento. Entonces pues ya, no, vengo de esta generación y ya después me presentan Crepúsculo, que yo estaba como en secundaria, entonces soy cinéfala, me gusta mucho el cine, entonces he visto muchas, de verdad, muchas películas. Y, que por cierto, no, les digo que me distraigo, pero ya es el último, lo prometo, es el último. Estaba viendo que iban a sacar también por ahí lo del Atlantis, que van a sacar el live action, y yo solo espero que no lo hagan horrible, porque Atlantis es una película de culto, es una película de culto, entonces... Por favor, no, no lo hagan mal, Disney, no esta vez, ya no queremos. Ustedes saben qué es lo que no queremos, o sea, es como HBO también lo que nos hizo con la serie de Harry Potter, o sea, que ahí yo sí le aplaudo a la güey de Rowling, porque es muy funable también la señora en algunas ocasiones, hay que reconocerlo, y así, ¿no? Entonces... Pero no se vendió, hijos, no se vendió, no le gustó lo que nos estaban haciendo con mi príncipe mestizo, porque, o sea, yo no tengo nada en contra del actor, pero es que no es así en los libros. O sea, si el fandom nos estábamos quejando sobre las películas de Harry Potter era porque, no sé, Harry no tenía los ojos verdes y de pronto me quieres dar a un Snape así. O sea, y yo sé
soy quién para juzgar, porque, o sea, véanme, yo soy morena, entonces yo estoy muy contenta con mi color y me acepto tal y como soy, etcétera, etcétera. Pero creo que por esa misma razón puedo darme el lujo de ser raro y decir no, porque no es así. Y si quieren crear personajes con ciertas apariencias, pues háganlas, o sea, créenlos desde cero. Y en eso también estoy muy de acuerdo con esta niña, ¿cómo se llamaba? Ay, la que hace a Merlina. El punto es que ella dio una entrevista o algo así, por ahí también leí, en el que le dijeron que si no le gustaría hacer como un spin-off sobre el joven Manos de Tijeras, en una versión femenina o algo así, y ella los mandó directo por el tubo, y yo solo digo, bravo, bravo, porque ¿por qué tienes que deformar o cómo llamarlo? O sea, destruyes muchas cosas. Cuando el ejemplo es Blancanieves, o sea, Blancanieves es una película que le dio a Walt Disney todo lo que es Disney hoy en día, y de pronto Blancanieves en el 2025 fue una de las mayores pérdidas, igual que La Sirenita, que les ha estado causando a Disney. Pero sigan haciendo cosas que no queremos ver, Disney. Porque miren, la neta, entre esta güey que hizo ay, es terrible para los nombres, a Blancanieves en el 2025 y Blancanieves con Kristen Stewart, la neta me quedo con Kristen. Y si tengo que escoger entre Kristen y Lily Collins en Espejito de Espejito, la neta me quedo con Lily Collins. Entonces, están haciendo las cosas mal. Ya, cerremos ciclo de cine y de películas y de... Ay, también, aprovechando el espacio, lo siento, me acordé, pero yo amo a este hombre que fue a los Oscar y que les digo todas sus verdades en su cara, Emilia Pérez. Lo amo, gracias, Echevarría. Y ya, ahora sí ya, centrémonos. Ya me aventé como 5 o 10 minutos hablándoles nada más de películas. ¿Ven por qué les digo que es tan difícil para mí hablar sobre Beast sin incluir muchísimas cosas que son mías, que son propias y que siento que influyen mucho a la hora de escribir para un escritor? Porque cuando tú escribes, plasmas, transmites, y es lo que hace a una historia una buena historia, que tenga pues muchas de estas cosas, ¿no? Y pues así. Entonces ya me cansé. Lo siento. Mi café está muy caliente y me traje agüita de mango que todavía tenía. 5 minutos. Bueno, y ahora sí, regresando al punto. Vengo de estas generaciones, ¿no? Vi esta clase de cine y vi pues todo esto, ¿no? Donde los vampiros sí eran vampiros y donde sí había cosas. Yo sé que Crepúsculo es una adaptación y es la manera en la que tuvo Stephanie de interpretar y de transmitir y de hacer. Y yo no digo que no, o sea, la verdad, de toda la saga de Crepúsculo, pues... Si yo tengo que escoger libros de ahí, creo que primero que nada yo siempre voy a quedarme con La Segunda Vida de Britannia. Yo amé, lloré y sufrí más ese único libro que toda la saga de Crepúsculo, la verdad. Entonces yo amé la manera en la que Bri narra y te transmite toda esta otra cara cruda y muy fea o muy oscura del lado de Crepúsculo, ¿no? Este otro aspecto, esta otra manera de ver las cosas. Me encantó, o sea, yo lo amo totalmente. Ese es el libro que más me gusta de toda la saga de Crepúsculo, si tengo que reconocerles. Porque pues ahí te das cuenta de qué onda con los Vulturis que intervinieron tan tarde y muchas otras cosas. Me dolió
dolió tanto que se me haya purido mi brillo, no esperaba eso y primero me matan a mi Diego y yo sacando traumas de años aquí con ustedes. Y después sería Sol de Medianoche, ese también como me encanta. Yo, o sea, sí, la verdad, sí, me encanta. Y ya después seguiría Crepúsculo, ¿ok? Pero, bueno, volviendo al tema. En ese entonces, allá por los 2000, no sé qué eran, 16, 15. La verdad no estoy muy segura, pero recuerdo que fue en mi época de prepa. Entonces por eso lo digo. Yo estaba releyendo otra vez Crepúsculo y tenía estos conflictos internos porque es que los vampiros no brillan y es que porque también yo tuve esta confusión, por eso leí los libros, porque detesté que en las películas te plantan a los metamorfos como lobos, ¿no? O como, pues sí, como lobos que tú interpretas como licántropos, pero que después, pues, conforme avanzan tanto las películas como los libros y te metes un poquito en el mundo, te das cuenta de que los metamorfos son diferentes, ¿no? O sea, son cosas aparte, no son, ¿cómo llamarlos? Pues no son licántropos, no son hijos de la luna, que así es como lo marca el libro. Y ya ahí fue como que me relajé, pero me siguió quedando ese regusto amargo, ese saborcito de inconformidad con la historia. Porque, a ver, o sea, solo plantéense un segundo lo que voy a decirles, ¿de acuerdo? Imaginen esto, o sea, imagínenlo, solo imagínenlo. Jacob es un metamorfo, ¿no? Y en el libro pues cambia y se convierte en un lobo. Pero ¿qué hubiera pasado si Jacob, en lugar de ser un lobo que cambia como metamorfo, porque bien podría ser cualquier cosa, un ciervo X, pero pues sabemos que no podía ser porque pues mis colems son vegetarianos y luego por ahí se tragan un ciervo y resulta que era Jacob. Lo siento, se ve de dónde estoy, no se ve qué lado masco. Pero, o sea, volviendo al tema, imagínense que Jacob, en lugar de ser un lobo, se convirtiera en un oso. O sea, imagínense la clase de encontrones y de peleas y de choques que hubiera tenido. O sea, todo el spicy y el drama que hubiera habido entre Emmett y Jacob. Porque Emmett tiene también su historia. Y recordemos que Emmett se murió y ya no resucitó como vampiro por un oso. Y a la fecha le encanta comer osos. Entonces, o sea, sí. Escenas que me faltaron en todo el libro y que jamás voy a entender guay. Bueno, sí entiendo guay, ¿no? Pero X. Volviendo al punto, me quedé con este sabor amargo de por qué los metamorfos tenían que ser lobos y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya luego pues te das cuenta de que tiene que ver con los Quiliute o con pues esta inspiración que básicamente tomó ella, por decirlo de alguna manera y no sonar tan agresiva, y así, ¿no? Entonces él toma esto o esta historia, ¿no? De los Quiliutes y los hombres fríos y todo esto, y pues de ahí sale Crepúsculo. Entonces yo ya cuando lo investigué, lo leí, lo entendí, seguí quedándome con esta sensación de frustración y de es que no, y lo tengo aquí, o sea, lo tengo aquí todavía, como que pero ya no tanto, o sea, en ese entonces, en ese momento, cuando yo estaba en la prepa, yo recuerdo que era un odio aborrecible el que sentía por ella y por lo que había hecho y por qué, o sea, tenía como que yo la más traumada, ¿sí? Y en ese entonces, pues, me harté, yo creo, yo sé que probablemente harté con mis quejas a mi productor y editor y manager y todo esto, ¿no? Y él me puso a ver una serie que es Bloodseed, este anime en el que yo me enamoré de Hashi, Hashi es mío, ni lo miren, es mío, así, ok, no lo miren, es mío,
Él es como su Sebastián. O sea, Sebastián también me gusta, pero él es como Sebastián, pero no es Sebastián, y es Hashi, y es mío, ok, lo aclaro, es mío, es mi caballero. Ok, ya, cerrando el paréntesis de que es mi juzgando, me pone a ver esta serie en la que, pues, va, o sea, yo sé que les voy a dar un spoiler, pero no me importa. Bajo su responsabilidad va todo este show. Empiezo a ver este anime sobre vampiros y bestias, porque pues son licántropos también. Y ahí hay una mezcla. No les voy a explicar mucho sobre sobre qué va la trama en general de la historia, pero si quieren saber más pueden ir a verlo, ¿no? Entonces me pone a ver esta historia y la verdad me costó mucho verla porque es un seinen, no es un shonen, es un seinen. Si no entienden que es un seinen, ya luego se los explico. Pero ahorita centrémonos. No es un shonen, es un seinen. Es una historia que se va a desarrollar mucho más lento y el desenvolvimiento de los personajes o los cambios de personalidad de los personajes va a transcurrir de manera lenta y progresiva, aunque tú no lo sientas como progresivo, porque a mí me pasaba y me frustraba muchísimo con esta güey. Ay, se me acaba de olvidar su nombre. O sea, pero no de mi juzgando, pero sí de ella. Entonces, pues sí, o sea, me frustraba mucho el hecho de que fuera muy lento, de que ella no cambiara, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llega la contraparte y me pone a ver Blood Más o Blood Plus, no sé cómo quieran llamarlo, o cómo se les acomode mejor decirlo. El punto es que me pone a verlo, ¿no? Y la verdad me encantó. Ahí sí yo me enamoré. De Sasha. Ahí sí me acuerdo inclusive de su nombre. Ok, y la verdad me gustó mucho todos los cambios que tiene Sasha porque se adapta, es una historia que va mucho más fluida y que básicamente me recuerda a Resident Evil. Entonces, sí, el punto es ese, ¿no? Es una historia más rápida que tiene los mismos elementos que la primera, pero hay más acción, los hechos se desenvuelven más rápido y de manera muy diferente. Es cortita y la verdad, o sea, cortita me refiero a comparación con Blood Plus. Entonces, sí, es esta mezcla, ¿no? Donde hay más sangre, hay más peleas y pues Sasha tiene un cambio de personalidad un poco más rápido, ¿no? Se desenvuelve, pues sí, más rápido. Crece como personaje mucho más rápido porque la historia es mucho más corta. Y en Blood, sí, pues en el primero, o sea, en la línea principal de la historia, en Blood sí, la historia va más lento y el personaje tiende estos cambios pues más lentamente, ¿no? Miro estas dos y pues me obsesiono también con Blood, sí me gustó hasta cierto punto. Pero yo la verdad me enamoré de Blood Plus, siempre va a ser mi favorito. Y ya no, miro Blood Plus, traigo esta frustración con ¿cómo se llama? Con Crepúsculo y vengo como que acarreando muchos sentimientos dentro de mí. Y me acuerdo perfectamente de algo que me dijo mi editor cuando yo le estaba diciendo todo esto, antes de que él fuera mi editor. O sea, yo hablaba con él y le decía, es que no entiendo por qué, por qué me hizo esto Stephanie, por qué así, por qué tienen que brillar y los vampiros no son así, y ni siquiera, y le ponía muchos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo en Blood Sea o en Vampire Kings, que son animes, y, o sea, mucho de la historia tradicional, por decirlo de alguna manera, sobre los vampiros y los licántropos y yo me sentía la más ofendida del mundo mundial. Y entonces él me dice, ay, ya, pues entonces tú escribe algo. Y yo así de, yo, y él, sí, escribe. Y yo así de, ¿y qué escribo?
Y yo, ¿y qué escribo? Y entonces, a partir de que él me dice esto, fue cuando yo empecé a pensar más seriamente y dije, oye, sí, yo puedo escribir mi propia historia donde los vampiros no brillen. Y entonces yo dije, sí. Y puedo hacer a un licántropo ser un licántropo, o sea, ser lo que debe de ser mi Gabriel, donde tiene esa transformación magistral de las mejores que va a tener el cine. A mi respectivamente perspectiva y a mi criterio. El cambio que tiene en el castillo de Drácula, ahí yo supe que había algo mal en mí. y eso fue mucho antes de descubrir que era furra, ¿ok? Porque Minu ya sea preciosa con sus orejitas. Entonces, volvemos al tema. Me gustó mucho pues todo esto, ¿no? Sobre mi Gabriel y sobre, pues sí, o sea, sobre mi Gabriel. Entonces dije, voy a hacer una historia donde haya vampiros y si sean vampiros y licántropos, que sí sean licántropos. Y bueno, pues esa fue como la conclusión a la que llegué después de todas mis frustraciones. Entonces pues ya, aquí lo voy a cortar porque ya llevo media hora grabando y siento que no he avanzado en nada casi. Pero ya les digo como que la introducción, ¿no? Entonces, esto va a ser la primera parte y esperen la segunda parte porque aquí es donde empiezan los juegos. Aquí es donde inicia toda la montaña rusa que ha sido Fist y que me trajo muchas cosas. Felicidad, llanto y darme cuenta de que pues no soy tan mala. Entonces ya, aquí voy a cortarlo. Bye. Esperen la segunda parte.